¿Cómo tendríamos que escuchar al Papa? Para saber cómo tendríamos que escuchar al Papa, es decir, cuál es la actitud, sobre todo interior, que Jesús quiere que tengamos al escucharlo, bueno, pues hay que empezar preguntándonos quién es el Papa. El Papa es un ser humano de carne y hueso que tiene la herencia del pecado original, así como nosotros. Tiene que luchar con sus imperfecciones y limitaciones, como también nosotros. De hecho, dice la palabra de Dios en Proverbios 24:16, el justo cae 7 veces. Sin embargo, el Papa es escogido por Jesús para ser el fundamento visible en el cual se edifica su iglesia. De tal modo que le dice a Pedro en Mateo capítulo 16, y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Por tanto, Cristo tiene que darle a Pedro las cualidades, carismas y poderes para ser nada menos y nada más que este fundamento visible de la esposa del Señor, que es su iglesia, su cuerpo místico. Como vemos en la cita, Jesús asegura protección contra los poderes de la muerte, del mal, a su iglesia. Por tanto, también a la roca en la cual se edifica esta iglesia, que es el Papa, ¿no? Esta roca. Pero sabemos por el Evangelio que el mismo Pedro tiene sus debilidades y miserias. Y aun siendo elegido por Cristo, como la roca en la que se edifica su iglesia, llegó a negarlo 3 veces. ¿Sabía Jesús cuando eligió a Pedro que lo negaría después? Por supuesto que sí. Desde toda la eternidad lo sabía. Pero de todos modos lo elige. ¿Se equivocó el Señor al elegirlo? Por supuesto que no. Vemos cómo la voluntad de Dios está por encima de cualquier debilidad humana. Por eso no hay que sorprendernos de esas debilidades y miserias humanas. Pero además no nos corresponde juzgar, mucho menos los designios del Señor. Y así, a pesar de los defectos humanos de Pedro, Cristo no cambia su decisión de elegirlo, sino lo confirma como su vicario. Obviamente aquí al hablar de juzgar nos referimos sobre todo al juicio interior de las personas. Vicario significa alguien que tiene poder y facultades de otra persona o la sustituye, es decir, hace las veces de otra persona superior. Obviamente el vicario recibe esta autoridad del superior. En este caso, Pedro y sus sucesores la reciben del mismo Cristo. Él les da esta autoridad. Y en la iglesia no existe más que un solo vicario en turno y en funciones. Así que en la iglesia nadie le da la autoridad al Papa, se la da el mismo Jesucristo. Nosotros somos libres, ¿no?, de seguir al Papa o no, de escucharlo o no, de reconocerlo o no reconocerlo. Pero a fin de cuentas somos responsables de la decisión que tomemos. Por eso Jesús dice en Lucas capítulo 10, versículo 16, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió. Palabra de Dios. Precisamente a orillas del mar de Tiberíades, Jesús le da a Pedro la autoridad sobre sus corderos y sus ovejas. Veamos el texto evangélico en Juan capítulo 21. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Es interesante cómo le dice Jesús a Simón que es hijo de Juan, ¿no? Es como si eres humano, eres limitado, eres miserable, pero te doy esta autoridad, ¿no? Apacienta mis corderos y mis ovejas. Esta misión de Jesús a Pedro, de apacentar sus ovejas y corderos, se vincula con las otras palabras que Jesús dice en el Evangelio en Lucas capítulo 22.
Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido el poder para cribarlos como el trigo. Pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. Y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Palabra de Dios. Jesús le dice a Pedro, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué significa esto? Bueno, el ministerio petrino en la iglesia no es solo y exactamente una sucesión de monarcas o de diferentes personas que ejercen un gobierno, sino que es como si Pedro estuviera en todos los papas, formando una unidad a través del tiempo. Por eso el Papa Pío IX dice, para nadie puede estar en duda, y ciertamente ha sido conocido en todos los siglos, que el santo y muy bienaventurado Pedro, príncipe y cabeza de los apóstoles, columna de la fe y fundamento de la Iglesia Católica, recibió las llaves del reino de nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Redentor del género humano, y que hasta este día y para siempre Él vive, preside y juzga en sus sucesores, los obispos de la Santa Sede Romana, fundada por Él mismo y consagrada con su sangre. Aquí se cierra la cita del Papa Pío IX. Así es, Pedro hasta este día y para siempre vive, preside y juzga en sus sucesores. El Papa Pío IX sigue diciendo en el mismo documento. Por tanto, si alguno dijere que no es por institución del mismo Cristo el Señor, es decir, por derecho divino, que el bienaventurado Pedro tenga perpetuos sucesores en su primado sobre toda la Iglesia, o que el romano pontífice no es el sucesor del bienaventurado Pedro, en este mismo primado sea anatema. Bueno, este es el mismo documento, el Papa Pío IX en la Constitución Dogmática Pastor Eterno. Bien, el Papa menciona la perpetuidad de los sucesores de Pedro. Vemos la importancia de creer en el ministerio petrino, en el papado. En este sentido, como se mencionó, Jesús le dice a Pedro, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, después de que Pedro vuelve de su negación, ya arrepentido y confirmando el amor a Cristo en el mar de Tiberíades, le dice Jesús, confirma a tus hermanos. Es un mandato que apunta al futuro, es decir, después de que Pedro haya vuelto de su negación. Esto quiere decir que se refiere a Pedro, pero también a todo el conjunto de sus sucesores. Es decir, después de la negación de Pedro será la confirmación por parte de los papas en la historia de la Iglesia, asegurada por la potestad de Cristo. Y este confirmar a los hermanos por parte de Pedro y sus sucesores es necesario porque Satanás ha pedido el poder para cribar como el trigo a los miembros de la Iglesia, como en el caso de Job. En la criba se da movimiento al trigo para pasarlo por un colador. El sentido es como zarandear, ¿no? como un barco zarandeado por las olas de una tormenta, que es precisamente los momentos en que la iglesia es especialmente atacada por el enemigo. En estos casos, que es como el que vivimos ahora, es necesario que el Papa confirme a la iglesia. El demonio que sabe esto precisamente quiere hacernos creer que el Papa no existe en estos momentos de crisis o que no hay que ya hacerle caso. Precisamente para que no tengamos en quién apoyarnos, ya que es el apoyo que nos dejó Jesús. No hay otro apoyo visible superior en la iglesia. O sea, sabemos que el demonio es inteligente. Entonces, el cribar como el trigo se decía que es un proceso de mover y colar, es decir, de selección también, porque está separando. Es una prueba de fidelidad a Cristo en este caso y por tanto a sus disposiciones sobre el papado, que servirá para separar el trigo y la cizaña, como se menciona en Mateo 13, versículo del 24 al 30. Por eso tenemos que tener confianza y fidelidad en este apoyo del papado, que nos ha dejado Jesús, tanto para lo próspero, pero también para lo adverso. Puesto que le dice a Pedro, yo he rogado por ti, para que no falte la fe. Y el ruego de Jesús, bueno, es omnipotente, más poderoso que todo el mal que pueda haber. Este ruego es para Pedro después de haber vuelto y para sus sucesores futuros, donde de algún modo está Pedro en ellos, como dice el Papa Pío IX. Pues una de las funciones principales del Papa es indicarnos la fe o la moral que debemos tener para nuestra salvación. Obviamente Jesús ha cuidado y seguirá cuidando esta guía de él mismo a través del Papa en turno. No dudemos de esto, que es lo que el enemigo quiere.
El Papa es el máximo maestro en la Iglesia. No porque tenga más doctorados académicos o porque tenga un IQ intelectual más alto que cualquier ser humano o porque sea el más santo o algo parecido. No es por nada de esto. Veamos el caso de Pedro, que era un sencillo pescador, con los defectos que nos muestra el Evangelio, pero podemos ver en sus cartas y en sus discursos en los Hechos de los Apóstoles que están llenos de sabiduría y profundidad. Y si llegó a ser santo fue a través de un proceso libre, y este proceso inició por su decisión particular, ya que no se es santo por el hecho de ser papa. ¿De dónde le viene entonces esta sabiduría a Pedro? Pues del Espíritu Santo, que se le da por su ministerio. Por eso el Papa Pío IX declara en el mismo documento, dice, el mismo romano pontífice es sucesor del bienaventurado Pedro, príncipe de los apóstoles, y que es verdadero vicario de Cristo, cabeza de toda la iglesia y padre y maestro de todos los cristianos. Y que a él, en el bienaventurado Pedro, le ha sido dada por nuestro Señor Jesucristo plena potestad para apacentar, regir y gobernar la Iglesia universal, tal como está contenido en las actas de los concilios ecuménicos y en los sagrados cánones. Aquí se cierra la cita. El enemigo quiere que no conozcamos esto, que no lo creamos, que tengamos una visión de la Iglesia puramente humana y perdamos el aspecto sobrenatural y poderoso que Dios tiene en su Iglesia, y por tanto en su fundamento visible, el Papa. El enemigo es especialista en meternos desconfianza hacia Dios y sus obras. Así lo hizo con Eva. Eva lo escuchó y pecó. Igualmente ahora quiere meternos desconfianza en el fundamento visible que es el vicario de Cristo. No escuchemos la voz del maligno, no dialoguemos con él. No escuchemos las voces que se oponen a las palabras de Cristo, como la que dice, y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que se dice en Mateo capítulo 16. Sí, no escuchemos voces extrañas. Por eso Jesús dice también en Juan capítulo 10, dice, les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a cada uno por su nombre y las hace salir. Cuando las ha sacado a todas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen su voz. Así es, las ovejas de Jesús huyen de voces extrañas que no son las de Cristo. Es importante también resaltar que cuando Jesús le dice a Pedro, y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Jesús dice, y yo te digo. Es decir, el asunto del Papa es asunto entre Cristo y el Papa. De tal modo que el encargado del Papa es el mismo Cristo. Él lo puso y por tanto Jesús cuida en beneficio de su esposa amada, que es su iglesia. ¿Sí? Jesús lo cuida al Papa en turno. No dudemos de esto. Este cuidado no significa, como ya se ha dicho, que el Papa sea inmaculado o que deba necesariamente ser santo, que sea infalible en todas y cada una de sus acciones. No. No es así porque es libre y pecador como todos los que hemos nacido con el pecado original. Pero Jesús de antemano sabe a quién elige para ser Papa y cuida lo necesario para que la iglesia sea guiada hacia la vida eterna, incluso aunque un Papa no camine hacia esta vida eterna. Hasta puede condenarse como cualquiera. Por eso el apóstol dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 4. Porque el mismo Dios que dijo, brille la luz en medio de las tinieblas, es el que hizo brillar su luz en nuestros corazones para que resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios, reflejada en el rostro de Cristo. Pero nosotros llevamos ese tesoro en recipientes de barro, para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios. Palabra de Dios. Es decir, Dios se gloria en obrar sus maravillas en instrumentos frágiles, limitados, miserables e insignificantes. Así que el esposo de la iglesia, Cristo, cuida de que la gracia necesaria fluya para quienes buscan la salvación, aunque el instrumento que la transmita sea miserable.
Es decir, en la iglesia hay garantías para las personas que buscan de corazón su salvación para recibir la guía y las gracias necesarias. Por ejemplo, un sacerdote puede oficiar una misa aunque venga de cometer un pecado mortal y la misa es igual de santa, es la misma misa que si lo hubiera hecho en gracia de Dios. Los fieles que asisten a la misa no sufren perjuicio. El dispuesto recibe lo que necesita, tanto en la liturgia de la misa como en la recepción eucarística. Por tanto, el pan y el vino quedan igual de consagrados. Ya otra cosa es el ministro que le dará cuentas a Dios, pero los fieles reciben según sus disposiciones, como dice la doctrina católica. Ahora, todo esto, ¿por qué es así? Pues en atención a los fieles y dispuestos. Es Cristo que lo hace a través de un instrumento miserable. Igualmente con el Papa, Cristo actúa a través de cualquier Papa en turno en beneficio de su iglesia, de los dispuestos y de los fieles. Los que son fieles, independientemente de la conducta y pecados del Papa en turno. Así lo ha hecho Jesús en toda la historia de la iglesia. A pesar de haber papas en la historia que su vida personal ha sido escandalosa. Amantes, hijos, ambiciones, falta de respeto a los cadáveres de papas difuntos, negligencias de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Y así lo seguirá haciendo Jesús. Jesús no es inestable, no es voluble. Por eso la doctrina de los papas ha guiado a lo largo de la historia a los fieles en temas de fe o moral. Y se ve en esta doctrina una coherencia e integridad que sobrepasa la capacidad humana, los siglos, los diferentes tipos de papas, temperamentos, conductas, niveles de santidad, sus defectos, virtudes, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso los temas complicados, o que han generado cierta tensión dentro de la iglesia, han servido para profundizarlos y sacar más luz y claridad. Y esto ha sido así a lo largo de la historia de la iglesia. Hay que entender que el ministerio del Papa respecto a su enseñanza es sobre fe o moral, no sobre otros temas. En los demás temas, como por ejemplo matemáticas, deportes, gastronomía, etc., el Papa es uno más que puede tener sus opiniones personales. Así que en temas de fe o moral, los fieles tenemos que prestar atención al Papa, incluso aunque el mismo Papa no practique lo que enseña. Por eso Jesús dice en Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 3. Entonces Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Palabra de Dios. Y con el Papa, la cátedra es más elevada que la de Moisés, ya que es la cátedra de Pedro, dada por el mismo Jesucristo. ¿Por qué Jesús habla de que las personas hagan lo que dicen los escribas y fariseos? Porque Dios cuida la doctrina correcta, pues ocupaban la cátedra de Moisés, es decir, era una garantía. Ahora, si lo hacía con los fariseos y escribas, ¿no lo va a hacer con el Papa? Por supuesto que sí, con mayor razón, pues es su vicario. Y precisamente para que su iglesia sea dirigida por buen camino, Jesús, al instituir el primado de Pedro, al establecer lo que sea el papado, le da a Pedro y a sus sucesores el carisma de la infalibilidad. Infalibilidad que significa que no se puede fallar, que no se puede equivocar. Es decir, cuando el Papa hace uso de este carisma, lo que le enseña está libre de error. Ahora, los papas no usan frecuentemente este carisma. Puede haber pontificados que nunca lo usan. El Papa Pío IX dice al respecto: este carisma de una verdadera y nunca deficiente fe fue por lo tanto divinamente conferida a Pedro y sus sucesores en esta cátedra, de manera que puedan desplegar su elevado oficio para la salvación de todos, y de manera que todo el rebaño de Cristo pueda ser alejado por ellos del venenoso alimento del error y pueda ser alimentado con el sustento de la doctrina celestial. Aquí se cierra la cita del Papa, que es el mismo documento que se ha citado. Bien, así el magisterio de la Iglesia ha definido el dogma de la infalibilidad pontificia, que lo expresa así precisamente el Papa Pío IX en el mismo documento. El romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe
o costumbres, como que debe ser sostenida por toda la iglesia. Posee, por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su iglesia en la definición de la doctrina de fe o moral. Por esto, dichas definiciones de Romano Pontífice son en sí mismas y no por el consentimiento de la iglesia irreformables. Aquí se cierra la cita. Aquí se ve claro que este carisma de la infalibilidad que puede usar el Papa es sobre el tema de fe o moral, no es sobre otras cuestiones, como ya hemos dicho, y es en su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos. Es decir, no es cuando hablan en sentido personal o privado o en pláticas informales. Y precisamente al usar este carisma, el Papa es asistido por el Espíritu Santo. Esta autoridad se ejerce plenamente cuando se definen dogmas, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 88. Dice, el magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Aquí se cierra la cita del Catecismo. Es importante entender que se definen dogmas en relación a verdades que se proponen de manera definitiva. La infalibilidad no es al dirigir, al mandar, al sancionar, ni en la conducta personal del Papa, sino en la enseñanza de verdades sobre fe o moral. Es decir, cuando se ejerce el magisterio. La palabra precisamente magisterio viene de enseñar. En este caso, enseñar verdades sobre fe o moral. Y por otro lado, la verdad se expresa en proposiciones, cuando se afirma o se niega una cosa de otra. Ejemplo de proposiciones pueden ser el perro corre, la casa no es amarilla, 2 más 2 es igual a 4, etc., ¿no? Un ejemplo de proposición en materia de fe sería, existe un solo Dios en 3 personas distintas. En cambio, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? No es una proposición, es un enunciado de otro tipo, ¿no? O pásame la sal, también, o sea, no es una proposición. Ok, si no es como un mandato. Bien. Los obispos participan de esta autoridad en la enseñanza sobre fe o moral, pero solamente en unión con el Papa. Veamos, precisamente el Catecismo en el número 883 dice, el colegio o cuerpo episcopal no tiene ninguna autoridad si no se le considera junto con el romano pontífice sucesor de Pedro, como cabeza del mismo. Como tal, este colegio es también sujeto de la potestad suprema y plena sobre toda la Iglesia que no se puede ejercer, a no ser con el consentimiento del romano pontífice. Se cierra la cita. Como se ve, los obispos no tienen autoridad si no están unidos con el romano pontífice, o sea, con el Papa. Y por ello, también los obispos pueden participar de la infalibilidad, pero solamente en unión con el Papa. Como se ve en el número 891 del Catecismo, que dice, la infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio ecuménico. Cerramos la cita. En este sentido, la misión del magisterio se enfoca a enseñarnos e interpretarnos la revelación divina, ¿no? que viene por la fe. Y también ahí está la moral y conducta que tenemos que vivir, la enseñanza que nos da Dios en su palabra para llegar al cielo. Por eso el Catecismo en el número 100 dice, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, que lo forman el Papa y a los obispos en comunión con él. ¿Sí? El magisterio es el Papa y los obispos en comunión con él. Ya está ahí. Los demás fieles lo que hacemos es, de alguna forma, enseñar lo que ellos enseñan. No podemos enseñar otra cosa. Bien, pero incluso cuando el Papa no hable ex cátedra, ni se pronuncie de manera definitiva, sin llegar a una definición infalible, cuenta con la asistencia divina cuando enseña en su magisterio auténtico. Esta asistencia divina también la tienen los obispos, pero también en unión con el sucesor de Pedro, en este sentido
Dice el Catecismo en el número 892. La asistencia divina es también concedida a los sucesores de los apóstoles cuando enseñan en comunión con el sucesor de Pedro, y de una manera particular al obispo de Roma, pastor de toda la iglesia. Aunque sin llegar a una definición infalible y sin pronunciarse de una manera definitiva, proponen en el ejercicio del magisterio ordinario una enseñanza que conduce a una mejor inteligencia de la revelación en materia de fe y de costumbres, o moral, costumbres o moral. A esta enseñanza ordinaria los fieles deben adherirse con espíritu de obediencia religiosa, que aunque distinto del asentimiento de la fe, es una prolongación de él. Aquí cerramos la cita. El catecismo habla de que a la enseñanza del magisterio de los obispos, y sobre todo la del obispo de Roma, es decir, del Papa, en la que no se llega a una definición infalible definitiva, los fieles deben adherirse con espíritu de obediencia religiosa. A diferencia de cuando es una enseñanza propuesta de manera infalible, en la que hay que dar el asentimiento de la fe. La Iglesia resalta aquí la obediencia, incluso cuando la enseñanza no se propone con el carisma de la infalibilidad. Obediencia que está muy atacada hoy en día, obviamente, que estamos viviendo en la era de la desobediencia, una era muy influida por el maligno que es rebelde. Por eso propone la rebeldía al vicario de Cristo, que es la máxima autoridad visible en la Iglesia, y que es el Papa, ¿no? El Padre, como también menciona el magisterio. Todo esto opuesto al camino de la obediencia con la que Jesús nos salvó y que también nos ha dado ejemplo nuestra Madre, ¿no? María Santísima. Que en el momento culmen de la encarnación, dice, precisamente se cita en Lucas 1, versículo 38, dice la Virgen: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Palabra de Dios. Al respecto, veamos lo que dice el Código de Derecho Canónico respecto a la manera de recibir la enseñanza del magisterio, respecto a los fieles, ¿no? Cómo tenemos que recibirla. Dice en el número 750, párrafo 1. Se ha de creer con fe divina y católica todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida por tradición, es decir, en el único depósito de la fe, encomendado a la Iglesia y que además es propuesto como revelado por Dios, ya sea por el magisterio solemne de la Iglesia, ya por su magisterio ordinario y universal, que se manifiesta en la común adhesión de los fieles bajo la guía del sagrado magisterio. Por tanto, todos están obligados a evitar cualquier doctrina contraria. Se cierra la cita. Aquí se habla de que tenemos que creer con fe divina y católica lo que el magisterio de la Iglesia nos propone como revelado, es decir, la sagrada revelación, que es el depósito de la fe, que se contiene en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. El canon dice que todos están obligados a evitar cualquier doctrina contraria. Y en el párrafo 2 de este mismo número del código se dice lo siguiente: asimismo, se han de aceptar y retener firmemente todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe o de las costumbres propuestas de modo definitivo por el magisterio de la Iglesia, a saber, aquellas que son necesarias para custodiar santamente y exponer fielmente el mismo depósito de la fe. Se oponen, por tanto, a la doctrina de la Iglesia Católica quien rechaza dichas proposiciones que deben retenerse en modo definitivo. Se cierra la cita. Aquí se nos habla de verdades propuestas infaliblemente y por tanto de manera definitiva por el magisterio de la Iglesia, que son necesarias para custodiar santamente y exponer fielmente el mismo depósito de la fe. Es decir, son verdades que tienen un vínculo necesario con la sagrada revelación. Por ejemplo, aquí se podría nombrar el dogma de la Inmaculada Concepción de María, proclamado por Pío IX en 1854, y que no está afirmado explícitamente en la revelación, pero que guarda un vínculo necesario con ella. La Iglesia, en su afán de ser transparente y clara en su doctrina, dice lo siguiente en el Código número 749, párrafo 3. Ninguna doctrina se considera definida infaliblemente si no consta así de modo manifiesto. Se cierra la cita. Este código es muy interesante ya que evita confusiones de si algo es o no dogma definido infaliblemente. Por ejemplo,
en el dogma que ya se citó de la infalibilidad pontificia, la expresión no deja lugar a dudas de que es un dogma, ya que las palabras lo dicen textualmente. Veamos el párrafo previo a la definición dogmática que lo deja muy claro, donde el Papa Pío IX lo expresa en concilio con los obispos. Dice: por esto, adhiriéndonos fielmente a la tradición recibida de los inicios de la fe cristiana, para gloria de Dios nuestro Salvador, exaltación de la religión católica y salvación del pueblo cristiano, con la aprobación del Sagrado Concilio, enseñamos y definimos como dogma divinamente revelado que el romano pontífice, cuando abres cátedra, etcétera, 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 que eso ya lo habíamos visto, que es en el mismo documento que también se ha citado el Papa Pío IX. Se cierra aquí la cita. Como se ve, no hay lugar a dudas que se está definiendo de manera infalible un dogma. Veamos ahora lo que dice el código en el número 752. Se ha de prestar un asentimiento religioso del entendimiento y de la voluntad, sin que llegue a ser de fe, a la doctrina que el sumo pontífice o el colegio de los obispos, en el ejercicio de su magisterio auténtico, enseñan acerca de la fe o de las costumbres, aunque no sea su intención proclamarla con un acto decisorio. Por lo tanto, los fieles cuiden de evitar todo lo que no sea congruente con la misma. Se cierra la cita. Aquí se habla de las enseñanzas que, como se haya visto, no se proponen de manera definitiva infaliblemente. Pero, de todos modos, dice el código que hay que prestar un asentimiento religioso del entendimiento y de la voluntad a la doctrina del magisterio sin que llegue a ser de fe. Bien, la palabra asentir viene del latín y significa mostrar conformidad. Lo que significa que tenemos que mostrar conformidad religiosa con la doctrina así propuesta por el magisterio, y los fieles tienen que evitar todo lo que no sea congruente con la misma. De esta manera hay dos maneras de ejercer el magisterio de la Iglesia y por tanto dos maneras de responder a los miembros de la Iglesia. Veámoslo en el siguiente cuadro. Número 1, enseñanza sobre fe moral propuesta infaliblemente de manera definitiva. Respuesta de los fieles: creer con fe divina y católica, aceptando y reteniendo firmemente la enseñanza, evitando cualquier doctrina contraria. Luego, número 2, sería otro tipo, ¿verdad? Enseñanza sobre fe o moral sin intención de proclamarla definitivamente. Entonces no se usa el carisma de la infalibilidad. Respuesta, pues, se presta un asentimiento religioso del entendimiento y de la voluntad, es decir, hay que mostrar conformidad, evitando lo que no sea congruente con la doctrina. Entonces ahí queda el cuadrito, yo creo que queda muy claro. Entonces es claro que con todo esto el Señor nos pide confianza en su iglesia, que Él dirige y cuida, a pesar de las miserias humanas. No dialoguemos con el enemigo, que es especialista en sembrar precisamente la desconfianza. Entender que la iglesia no es algo puramente humano y terreno, que no solamente se cuida con fuerzas humanas, sino sobrenatural principalmente, ya que quien la guía y la cuida es Dios mismo, Dios Todopoderoso, que también es amor, que es amor. El trabajo del enemigo, desde el principio, como lo vemos en Eva, como decíamos, que comete el error de platicar con él, es sembrar la desconfianza hacia Dios. Por tanto, el enemigo sembrará desconfianza hacia la iglesia de Jesús y sobre todo a la roca sobre la que está edificada, que es el Papa, como lo estableció Cristo, esta roca visible. El enemigo puede tentarnos hacia la persona particular del Papa, a su forma de ser, a su conducta, a sus opiniones personales y distraernos del magisterio auténtico, que es al que tenemos que prestar atención para nuestra salvación, evitando los juicios hacia las intenciones internas del Papa o de cualquier persona. Entonces, esta actitud de escucha confiada al magisterio de la Iglesia y sobre todo al fundamento y vicario de Cristo, que es el Papa, es lo que espiritualmente se puede llamar infancia espiritual, que nos pide Jesús en el Evangelio. Una infancia espiritual que incluye las cualidades y virtudes para escuchar bien la voz del Espíritu Santo que nos habla en su iglesia. Humildad, espíritu de obediencia, sencillez interior. Por eso el Evangelio dice en Mateo capítulo 18:
Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Aquí habla Jesús de la condición para entrar al reino de los cielos, y es ser como niños. Es decir, como un niño que confía en su madre. Aquí nosotros debemos confiar en nuestra madre, la iglesia. Y también dice el Evangelio en Mateo capítulo 11. Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Palabra de Dios. Aquí Jesús nos enseña que para entender las cosas de Dios es necesario ser pequeño, sencillo, simple. Como se ha dicho, desarrollar la humildad. La obediencia, porque se dice en Santiago capítulo 4, versículo 6. Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Palabra de Dios. Y asimismo también se dice en Hechos capítulo 5, versículo 32. Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen. Palabra de Dios. Escuchemos por tanto con confianza y espíritu filial a nuestra Madre la Iglesia, que la guía el Espíritu Santo de acuerdo a las estructuras que Cristo instituyó para nuestro beneficio y salvación. Ya que la Iglesia está donde está Pedro, y podemos decir que Pedro está donde lo puso Jesucristo. Oremos por el Papa, por cada Papa en la historia que Jesús nos da, el fundamento visible de la Iglesia.